A ver. Ahí sí. Bueno, le damos la bienvenida a esta charla sobre la cronomedicina y ritmos circadianos, y todos los aspectos que conlleva, y bueno, agradecidos y muy, muy, muy contentos de primero tenerlos y de tener a esta tremendísima invitada, una experta en el tema, y nada más ni nada menos que desde otro hemisferio, una invitada internacional tenemos en este momento, y de partida, doctora Carolina, le agradecemos mucho de parte del Comité de Educación Médica de IFIMSA o IFMSA de la Universidad Andrés Bello de Concepción. Así que yo creo que vamos a partir presentándola, por supuesto, para comenzar. Bueno, la doctora Carolina Escobar Briones, bueno, formada en licenciatura en psicología con una maestría y doctorado en ciencias fisiológicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es profesora titular en el Departamento de Anatomía de la Facultad de Anatomía de la misma universidad y es jefa de la sección de investigación en el mismo departamento. En algunas de sus distinciones es nivel 3 en el Sistema Internacional de Investigación, o desde el 2014 recibió el reconocimiento de Sor Juana Inés de la Cruz por trayectoria académica en el 2018. Es miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias, de la Academia Nacional de Medicina de México, además de haber sido secretaria, vicepresidenta y presidenta de la Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas. Actualmente es presidenta actual del capítulo mexicano de la Sociedad de Neurociencia, representante de México ante el Comité Académico de la Ibero Palan. En cuanto a su productividad, es un currículum bien grande, y no por eso vamos a dejar de nombrarlo. No digas Ha publicado alrededor de, bueno, 100 publicaciones internacionales indexadas, más de 3.000 citas, más de 130 conferencias por invitación en foros internacionales y nacionales, y bueno, esperamos que esta también sea sumada a su currículum. Y bueno, ha dirigido 14 tesis de licenciatura, maestrías y doctorados. Así que con esta gran presentación, muchísimas gracias, doctora, de nuevo, y esperamos que todos los que asistimos nos nutramos de su conocimiento. Muchas gracias, Daniel, por la atenta invitación, también a Luna, por esta oportunidad de platicar con la comunidad de medicina de Chile, lo cual me da muchísimo gusto. Voy a compartir mi pantalla. Ustedes me dicen si ya ven la presentación. Se ve súper. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Y pues estoy aprendiendo sobre esta Federación Internacional de Estudiantes de Medicina, a la cual espero poderle hacer propaganda aquí en México para que los estudiantes mexicanos también participen de las actividades que ustedes tienen. Voy a compartir con ustedes información que suena quizá para algunos de ustedes novedoso, esto de cronomedicina. Y entonces lo que voy a hacer es compartir primero algunos conceptos básicos de qué es esto de la crono y los ritmos circadianos. Les voy a poner algunos ejemplos. Pensé en ejemplos y en enfocarme sobre todo hacia la medicina, que es lo que a ustedes les interesa. Y les voy a dar algunos ejemplos de cómo podríamos aplicar esta cronomedicina al trabajo que ustedes van a desempeñar más adelante como médicos. Y al final les voy a platicar un poco de lo que estamos haciendo en mi laboratorio, porque yo soy pues, la responsable de un laboratorio de investigación básica, y entonces hacemos investigación con modelos animales para tratar de explicar un poco este fenómeno de los ritmos circadianos. Entonces voy a empezar diciéndoles que pues era mi grupo de investigación hasta antes de que estuviéramos todos confinados en las casas. Algunos de ellos pues ya terminaron sus estudios y ya ni los vi que se fueron. Y bueno, ellos han contribuido importantemente en todo lo que les voy a mostrar. Bueno, entonces,
Quisiera empezar diciéndoles que cuando estudiamos medicina, nos hablan de la homeostasis. Y mucho de nuestro estudio, sobre todo a nivel de fisiología, se enfatiza en entender cuáles son los procesos que mantienen estable y saludable a nuestro cuerpo. ¿Sí? Y entonces constantemente nos van a decir, bueno, la presión arterial debe estar en tanto, los niveles de glucosa circulantes en tanto, los niveles de insulina, la oxigenación debería estar en tanto, y nos dan números que nos hablan de una constancia y de una homeostasis. El primero que empezó con este tipo de conceptos fue Claude Bernard, que más o menos por ahí de 1860 publicó un libro que se llamaba La experimentación médica o algo así. Digo, no me sé el título exacto en español, pero él proponía que en los seres vivos era importante mantener la constancia del medio interno y que esto era importante para mantener la vida. Y dentro de este medio interno, como les puse en esta caricatura que se ve aquí, voy a tomar aquí. No, bueno, mejor así. Ven mi cursor, ¿verdad? Sí, ok. Sí, Entonces, se ve. él proponía que una célula, que es esto que estamos viendo aquí en rosa, que se dice medio intracelular, estaba bañado de un líquido que le llamó él el medio interno y que ahora le llamamos pues, líquido extracelular, y que este líquido necesitaba mantener condiciones constantes de diferentes cosas, de osmolaridad, de pH, de glucemia. Aquí les puse algunos ejemplos. Y, y él proponía que esto era indispensable para mantener la salud. Y en realidad eso es lo que aprendemos a lo largo de la carrera de medicina, que hay ciertos niveles que se deben mantener constantes en diferentes variables. Walter Cannon, muchos años después, le llamó a esto homeostasis. Sin embargo, también hemos aprendido, y eso de lo que les voy a platicar hoy, que este medio interno está expuesto a otro medio, que es un medio externo. Y este medio externo, pues por ningún motivo es constante. O sea, hay ciclos de temperatura, hay agentes patógenos que pueden modificar el ambiente en el que estamos, estados de reproducción, acceso al alimento que puede estar modificado, hay situaciones en las que puede haber disminución en el acceso de algunos alimentos, etcétera. Y todos estos retos generan entonces la necesidad de que nosotros aprendamos a que el medio interno tenga que adaptarse a un medio cambiante, a un medio que no necesariamente es predecible. Y entonces en el estudio de la medicina aprendemos que tenemos que entender el paso del tiempo. Y tenemos que entender que la fisiología va a depender del paso del tiempo y que esta homeostasis entonces no es tan constante. Aprendemos que, por ejemplo, la fisiología de los niños es distinta del adulto, es distinta de la mujer embarazada, es distinta de la mujer lactante y es distinta, por supuesto, de las personas que entran a la tercera edad y que empiezan a tener otro tipo de retos. Y entonces el tiempo empieza a tomar un factor importantísimo dentro de la comprensión de la fisiología que nosotros vamos a tener. Y no nada más el tiempo como una línea. Aquí les estoy mostrando una ejemplificación del Big Bang y cómo el tiempo va pasando y va pasando y va pasando. Y siempre el tiempo nos va generando diferentes situaciones y retos. Y entonces el tiempo va a ser uno de los factores que nosotros tendremos que ir aprendiendo en la fisiología, pero además hay otro tipo de tiempo que es el que yo les voy a hablar, que son los ciclos. Los ciclos a los que nos exponemos a lo largo de la vida, y no nada más en cuanto cambiando por la edad, sino los ciclos que se van a ir repitiendo. El primero de los ciclos de los que les quiero platicar son los ciclos de la traslación de la Tierra, que va dando la Tierra alrededor del Sol y que generan las estaciones de los años. Y que sabemos que cada año se van a repetir la primavera, el verano, el otoño, el invierno, la primavera, el verano. Y estos nos van exponiendo a cambios en los días, por ejemplo, en la duración del día y la noche, los cambios de la temperatura, de la humedad, del viento, etcétera, y que requieren que nosotros nos adaptemos a ellos. Estos van a generar entonces ciclos, subidas y bajadas en todas estas variables y que nos van generando entonces situaciones a las que tenemos que aprender a responder. En la naturaleza los vemos
vemos a los animales cómo están adaptados a estos ciclos y generan ritmos de migración, por ejemplo, de las ballenas, de las mariposas, ciclos de hibernación, de reproducción, ciclos de alimentación y crecimiento en el que algunos animales pierden peso y luego ganan peso y pierden peso y ganan peso. Y entonces todo esto nos habla de que pues hay una adaptación por parte de toda la naturaleza a estos ciclos que están impuestos por la Tierra y el Sol. En el ser humano hay muchos ciclos anuales que se han descrito y aquí les quiero poner un ejemplo que tiene que ver con la medicina y es un estudio que se hizo en Japón en donde se hizo un seguimiento de personas que tenían riesgo a síndrome metabólico. Y entonces estas personas asistían a consulta 2 veces al año, una vez en verano y una vez en invierno. Y entonces se tomaban diferentes mediciones que ustedes pueden ver aquí en inglés, por ejemplo, la circunferencia de la cintura, los niveles de triglicéridos en sangre, niveles de ciertos lípidos, de la presión arterial, de la glucosa. Y entonces lo que ellos observan y reportan en este estudio es que la mayoría de estas mediciones son distintas entre el verano y el invierno. Y en invierno se acercan más a los niveles del síndrome metabólico, utilizando diferentes criterios para determinar el síndrome metabólico. En este estudio nos muestran que los individuos alcanzan más los niveles de síndrome metabólico cuando están en invierno, no importa qué criterio se tome, siempre en invierno van a tener mayores criterios de síndrome metabólico que en verano. Y esto se observó más en las personas mayores de 40 años, que son los que están con las barritas negras, que en las personas jóvenes menores de 40 años, que son las barritas blancas. Y entonces ellos plantean que hay un ritmo anual que está determinado justamente por los retos que genera la situación, el cambio de temperatura, el cambio de alimentación que tenemos asociado con las estaciones del año. Así se han descrito que existen ritmos anuales en los seres humanos en muchas variables que se toman. Por ejemplo, pues aquí estamos mostrando hormonas que están asociadas con la reproducción y que alcanzan sus picos cercanos a la primavera. Por ejemplo, aquí viendo este mapa, me quedé pensando que es un mapa que está hecho para las personas que viven en el hemisferio norte y que obviamente para los que viven en el hemisferio sur tendríamos que pensarlo al revés, ¿verdad? En donde seguramente aquí no sería ni febrero ni enero, sino estaríamos hablando pues ¿qué sería la primavera para ustedes? Septiembre, octubre, ¿verdad? Estaría un poco diferente, ¿no? Pero el asunto es que hay hormonas asociadas con la reproducción que tienen picos máximos en primavera. Algunas eh, problemas de salud que parecen estar asociados más con el invierno, como les decía, lo del síndrome metabólico, en donde se muestra una resistencia a la insulina, por ejemplo, al inicio del invierno. También muchas personas aumentan sus síntomas de depresión durante el invierno. Ajá, y hay mayor número de cambios cardiovasculares también en invierno. Y en fin, se ve que en el ser humano también se dan este tipo de cambios. Por ejemplo, se dice también que cuando se va a dar el invierno, tendemos a tener más hambre por alimentos ricos en energía, en carbohidratos y grasas, lo cual es como un remanente que tenemos de la supervivencia, de que ya viene el frío y hay que generar más tejido adiposo para sobrevivir. Y se sabe, por ejemplo, que el pelo se nos cae más en primavera y en verano que en invierno, que más bien el cabello nos crece más en el invierno. En fin, hay una serie de descripciones para el ser humano. También es cierto que estas estaciones abren ventanas de vulnerabilidad y todos sabemos que, por ejemplo, en invierno somos más vulnerables a tener gripas, influenza, y ahora pues tenemos miedo por lo del COVID, ¿no? Que puede también agravarse por el frío. Y en fin, hay una serie de cambios que están asociados con las estaciones. Para poner otro ejemplo de este estudio, aquí
Se hizo un seguimiento en Estados Unidos, es un metaanálisis con muchísimos datos de la población americana, y ellos siguieron a lo largo de los meses, en donde obviamente aquí entendemos que el invierno son diciembre y enero, ¿verdad? Y el verano estaría por junio, julio y agosto. Y entonces ellos hicieron un seguimiento de cuántos bebés nacen. Y encuentran en amarillo los meses en el que aumenta el nacimiento de los bebés y en verde o azul, ahorita les voy a mostrar más gráficas, en donde disminuye. Y ellos encuentran que en otoño es cuando nacen más bebés y en primavera es cuando nacen menos. Entonces ellos hacen un cálculo, dicen, ok, entonces todos estos bebés que nacen en otoño, pues son producto de actividad sexual que se dio pues en el invierno anterior, ¿no? Y ellos concluyen que hay mayor actividad sexual durante los meses en que hace frío, en el hemisferio norte, ¿no? Y que por eso nacen más bebés durante el otoño siguiente. Esto todo sugiere que también el ser humano pudiera estar asociado con, con estos ritmos anuales. Bueno, hay otros ritmos que también vivimos en la Tierra que son asociados, por ejemplo, a los ciclos de la Luna y que se llaman ritmos circunlunares, de los cuales se conoce muy poco, por lo menos para el ser humano. Pero un remanente de estos ritmos circunlunares son, por ejemplo, los ciclos menstruales que mostramos las mujeres y que se ven también en muchas especies de primates. También hay ritmos circamareales que son de 12 horas y que se observan en individuos que viven cerca del mar y que viven entonces asociados a las mareas. Y del que más les voy a platicar es de los ritmos circadianos, que son los que están asociados con la rotación de la Tierra y que son los ritmos impuestos por el día y la noche y que están asociados, pues sí, con la rotación, ¿no? Y entonces estos parecen afectarnos importantemente a todos en la naturaleza, incluyendo al ser humano, y son muy evidentes. Y son muy evidentes porque entonces optamos por tener actividades que sean pues muy asociadas con el día o muy asociadas con la noche. En el ser humano, pues como somos diurnos, la mayor parte de nuestra actividad está asociada con el día. De manera que entonces el ser humano normalmente está despierto tiene vigilia durante el día, es cuando realizamos todas nuestras actividades de aprendizaje, de trabajo, de ejercicio, de actividades sociales, y acompañando toda esta actividad que tenemos como seres humanos diurnos, pues se presentan una serie de cambios fisiológicos que van a acompañar pues todo lo que hacemos en el día. Y como somos diurnos, normalmente comemos de día y entonces aumenta una serie de actividades gástricas, digestivas, de liberación de hormonas que tienen que ver con el aprovechamiento de esta alimentación. Y también, pues, hormonas que van a acompañar la actividad, el cortisol y la adrenalina, que aumentan para ayudar a la activación conductual, aumenta el gasto energético, la frecuencia cardíaca, etcétera. Y pues de noches lo que se espera es que estemos dormidos, que descansemos, que haya relajación muscular y con eso una recuperación del cuerpo, una restauración de muchas de nuestras funciones. Pues no comemos porque estamos dormidos y se producen hormonas que sabemos que están asociadas con la reparación celular, por ejemplo, la melatonina, que es una hormona que se libera solamente de noche y que es muy importante para las funciones antioxidantes y reparación celular. La hormona de crecimiento, que tiene mucho que ver con la síntesis de proteínas y el crecimiento, y muchas otras funciones que disminuyen justamente acompañando el reposo. Esto debería ser lo normal. Vamos a hablar más adelante qué pasa cuando esto no se da de esta manera. Para que todas estas funciones estén coordinadas, contamos dentro de nuestro cerebro, en la base del cerebro, en el hipotálamo, con un núcleo que se llama núcleo supraquiasmático y que funciona como reloj. Y este núcleo va a coordinar todas las funciones y las conductas del individuo para que se den todos los ritmos coordinados y puedan darse todo en esta coordinación. Y entonces este reloj pues manda señales a los diferentes órganos del cuerpo y a diferentes regiones del cerebro para que todos se pongan en modo día o todos se pongan en modo noche. Sabemos también que existen una serie de genes que se llaman genes reloj.
que existen en cada célula de nuestro cuerpo. Y estos genes reloj le dan ritmos de 24 horas a las funciones de las células. Si nosotros seguimos una célula y vamos viendo los genes reloj, vamos a ver que suben y bajan a lo largo del día. En esta gráfica vemos 24 horas y entonces hay genes que están altos durante el día, bajos durante la noche, y otros que están al revés, bajos de día y altos de noche. Y estos genes coordinan entonces las funciones a nivel de las células, y estos genes se observan desde los insectos hasta todos los mamíferos y en el ser humano también. De manera que entonces si nosotros viéramos cómo somos nosotros ya como individuo integrativo, diríamos que somos un sistema multioscilatorio, en donde todas nuestras células tienen estos genes reloj y le van dando tiempo al cuerpo. Y entonces cada uno de nuestros órganos, cada sistema va mostrando ritmos circadianos o de 24 horas, circadía, quiere decir cercanos a un día, y entonces tienen momentos de baja actividad y de alta actividad. Por ejemplo, la melatonina es baja de día, alta de noche. La temperatura corporal, pues es alta de día y baja de noche, alcanzando pues el mínimo por ahí de las 4 de la mañana, que es cuando nos empieza a dar frío y nos tapamos, y luego vuelve a empezar a subir. Y así tenemos diferentes funciones que suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan. Y entonces van formando un orden temporal. Si nosotros fuéramos siguiendo cada uno de los picos máximos, desde que empieza el día, y esto es como todo es el día, y luego desde empieza la noche, vamos viendo que diferentes funciones van alcanzando su pico a diferentes horas del día. Y entonces aquí quisiera yo nada más enfatizar para lo que voy a decir más adelante, que cuando despertamos, pues sube la presión arterial, suben muchas funciones cardiovasculares que tienen que acompañar el que nos despertamos, empezamos a tener actividad. Empiezan también las funciones digestivas porque vamos a comer. Y luego empiezan otra serie de actividades en donde otra que quisiera yo enfatizar es que el sistema inmune se tiene que activar, ya que al salir nosotros al mundo y empezar a hacer cosas, también nos estamos exponiendo a patógenos y a una serie de condiciones que pudieran dañar a nuestro cuerpo. Y entonces el sistema inmune y las respuestas inflamatorias pues también se van a activar durante el día. Perdón, voy a regresar. Y claro, durante la noche muchas de estas funciones que se activaron en el día pues se van a reducir. Y durante la noche pues vamos a descansar, ya las funciones digestivas pues no deberían estar echándose a andar y se inicia la secreción de melatonina para la reparación celular. Todo esto le da como un orden temporal que debe ser más o menos constante a lo largo de los días. O sea, este orden temporal lo debemos mantener para poder tener salud y poder enfrentar las situaciones a las que nos exponen nuestras actividades diarias. Entonces, volviendo al estudio de los bebés, que les había yo mostrado, en donde los bebés nacen más en otoño, por lo menos en el hemisferio norte, este estudio también exploró a qué hora nacen más bebés. Y entonces, miren, en esta gráfica empieza aquí el día, estas son las 0 horas, es la 1 de la mañana, las 2, las 3, las 4, las 5, y vemos que hay un gran pico de nacimientos en la mañana, como a las 8 o 9 de la mañana. Y luego durante todo el día nacen muchos bebés y terminan más o menos a la hora en que acaban también nuestras labores de trabajo. En este estudio lo que ellos dicen es que, por lo menos en Estados Unidos, una gran cantidad de bebés nacen durante las horas de trabajo, convenientemente para el médico, ¿no? Y que en cambio pocos bebés nacen en la noche. ¿A qué se puede deber esto? Bueno, hay diferentes razones. Una es que efectivamente por el parto natural, muchos bebés nacen a lo largo del día, sobre todo los bebés de madres primeras, en donde el trabajo de parto ya se llevó a cabo durante toda la noche y entonces durante el día se acelera a que nazcan los bebés. Pero una razón muy importante de estos picos del día es a que muchas cesáreas se programan a las horas en que los médicos quieren llegar a trabajar. Y que también muchos partos que se inducen, se empiezan a inducir temprano en la mañana
y ya para la tarde están naciendo todos esos bebés que fueron de parto inducido. Y entonces aquí se ve cómo el ritmo de actividad del ser humano puede influir tanto también el tiempo en el que van a nacer los bebés. No nada más esto, la fisiología está asociada al día y a la noche, sino que el día y la noche abren una serie de ventanas en que nos hacen vulnerables a padecer enfermedades. Por ejemplo, hay una serie de estudios que han mostrado que durante la mañana se corre más riesgo de sufrir un evento cardiovascular, porque durante la mañana aumenta el tono simpático, sube la presión arterial, aumenta la activación plaquetaria, aumenta el ritmo cardíaco, y todo esto hace vulnerable a personas que están en riesgo a que en esa etapa en la que se están echando a andar todos estos procesos, sufra un evento cardiovascular. Si ya pasó el mediodía y no le pasó nada, perfecto, ya no le va a pasar. Se espera hasta el día siguiente para ver si el día siguiente puede volver a sobrevivir, ¿no? Entonces se ha visto que hay una ventana temprana en la mañana que hace a muchas personas vulnerables al evento cardiovascular. También se sabe que durante la noche existen ventanas que hacen vulnerables a las personas a sufrir, por ejemplo, accesos asmáticos. ¿Por qué? Porque resulta que en la noche toda la actividad pulmonar se ve comprometida por el estado de reposo en el que estamos, el tal individuo acostado, se cierran las vías aéreas debido a que baja el tono simpático y aumenta el tono parasimpático. Y además en muchas personas permanece la respuesta inflamatoria, sobre todo en las vías aéreas. Entonces, los accesos asmáticos generalmente están asociados al inicio de la noche. No nada más al inicio de la noche se da esto, sino que también en muchas personas que sufren dolor crónico o dolor reumatoide, se da una exacerbación de la sensación de dolor al iniciar la noche. Y entonces, bueno, también hay algunas epilepsias, que ya no lo puse aquí para no llenar tanto de información. Hay algunos tipos de epilepsias que se dan principalmente durante el sueño. Y, en fin, hay varias enfermedades que parecen tener una ventana de acuerdo al día o a la noche. Esto entonces abre una situación que es muy importante, y es que deberíamos entonces considerar a qué hora vamos a dar los medicamentos. Y entonces existe un área dentro de la medicina que se llama cronofarmacología, en donde se estudia justamente la influencia de la hora de administración de un fármaco, ya que la hora de administración puede determinar qué tan exitoso o qué tan eficiente puede ser un tratamiento. ¿Y por qué se da esto? Bueno, no sé, algunos de ustedes seguramente ya llevaron estas materias de farmacología y saben que el éxito, la dinámica de un fármaco va a estar determinada por diferentes aspectos, diferentes factores. Por ejemplo, la absorción del fármaco. Si nosotros eh, administramos el fármaco de manera oral, pues sabemos que esto va a estar determinado pues por la motilidad intestinal, el vaciado intestinal, los transportadores intestinales, además de la eficiencia del flujo sanguíneo. Y todo esto está aumentado de día. La distribución del fármaco, que va a estar determinado mucho por muchas moléculas lípidas, pues también va a estar determinado, también va a tener su pico durante el día. El metabolismo, qué tan rápido se degrada esta molécula a través de la activación de diversas enzimas del hígado, etcétera, pues también está aumentado de día. Y la excreción, que es la actividad renal, también va a estar de día. Entonces, en general, de día están todos aumentados. Pero de noche, algunos de estos siguen aumentados y otros de ellos disminuidos. Y entonces nos vamos a encontrar con que en algunos tratamientos hay ciertas horas del día en el que pueden ser mejores. Por ejemplo, una en donde se ha estado usando mucho la cronofarmacología es en el tratamiento del cáncer. ¿Qué se hace para el tratamiento del cáncer? Se estudia cuál es el momento máximo de actividad del tumor. Normalmente los tumores llegan a tener
mucha actividad a lo largo de las 24 horas. Pero el individuo, el portador de ese tumor, pudiera tener momentos de máxima actividad a ciertas horas y de baja actividad a otras. Y entonces aquí, por ejemplo, las actividades de metabolismo y de excreción del fármaco normal llegan a estar aumentadas en el hospedero y bajas en el tumor, y entonces allí es donde sería más fácil para el hospedero no sufrir de la terapia, que fuera menos tóxica, ¿no? Y entonces se decide cuál es el punto en el que el tumor pudiera ser más frágil y el hospedero pudiera no sufrir tanto por el fármaco. También, por ejemplo, para la hipertensión se busca que, se los voy a decir mejor para no inventar, atenuar la acelerada elevación de la presión arterial. Entonces sabemos que la presión arterial está elevada en la mañana, por ejemplo, y entonces podríamos tratar de normalizar la presión arterial de la mañana. Sin embargo, dependiendo del tipo de agente que estemos usando, hay algunos que son más convenientes usarlos por la noche y otros que son más convenientes usarlos por la mañana. Y entonces, dependiendo de los agentes que vamos a utilizar, es importante considerarlo. Existen estudios que discuten mucho esto y algunos dicen que lo más conveniente es dar una dosis única por la noche, otros dicen que por las mañanas, algunos dicen que una en la mañana y una en la noche, y entonces hay mucha discusión al respecto. Existen también ahora la discusión sobre la aplicación de las vacunas. Existen ya estudios que han descrito que como el sistema inmune está más activo en el día, durante la mañana y el mediodía, se debería utilizar las vacunas en la mañana. Y entonces, existen ya estudios que han descrito que, por ejemplo, la vacuna de la influenza de la BCG, que es de la tuberculosis, de la hepatitis B, son más eficientes en la mañana que en la noche. ¿En qué son más eficientes? En generar anticuerpos. Entonces me encontré este estudio que se acaba de publicar hace como unas 2 o 3 semanas, en donde se estudió el tiempo en el que se debería poner la vacuna para el SARS-CoV-2. Esto es muy interesante, fíjense, porque es un estudio chino en donde estudiaron a personas que fueran vacunadas de día o en la tarde-noche. Y después de 56 días de haber recibido 2 dosis, una dosis en el día 0 y una dosis en el día 28, vieron qué tantos anticuerpos habían ellos generado contra el virus del COVID-19, ¿no? Del SARS-CoV-2. Y encontraron que los que habían sido vacunados en la mañana generaron más anticuerpos y también mostraban más cantidad de las células que son las que van a ayudar o a mediar a generar esta inmunidad primaria. Y entonces estas células B, que son justamente las que van a apoyar la formación de los anticuerpos, fueron las que se veían más aumentadas en los que habían sido vacunados de día contra los que habían sido vacunados de noche. De manera que entonces vemos que para muchos procesos de farmacocinética, inmunológicos, de respuestas, debemos siempre tener en cuenta el día o la noche. Y bueno, entonces aquí terminó la primera parte de lo que les queríamos mostrar, mostrando entonces que los procesos fisiológicos, así como la expresión de algunas enfermedades, están sujetos a variaciones circadianas. Es importante implementar estrategias cronobiológicas en los ambientes hospitalarios y en los tratamientos médicos. Bueno, ahora voy a hablarles un poco del tema que le interesa a mi grupo de investigación,
¿Y qué pasa cuando esta organización circadiana se altera? ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos actividades que van a alterar al sistema circadiano? Por ejemplo, cuando nos exponemos a la luz por la noche, cuando tenemos actividad nocturna en vez de dormir, cuando comemos de noche y cuando tenemos trabajos nocturnos. ¿Qué es lo que pasa? Esto es lo que yo les había descrito para nuestro sistema circadiano, en donde nosotros los humanos somos diurnos y deberíamos descansar durante la noche. Pero cuando no lo hacemos, estamos alterando toda la organización y esta organización que les decía yo que es como el orden temporal. Y lo que sabemos nosotros de la disrupción circadiana es que a largo plazo o en un mediano plazo, las personas empiezan a desarrollar enfermedades, sobre todo de tipo crónica, enfermedades metabólicas, obesidad, problemas gastrointestinales, propensión al cáncer, y a nivel de conducta se empiezan a mostrar propensión a la depresión, al estrés, problemas de concentración, etc. Y entonces, nosotros hemos estado estudiando justamente esto. ¿Qué se sabe, por ejemplo, condiciones que también llevan a la disrupción circadiana? Por ejemplo, en las personas de la tercera edad que se están deteriorando ya y que empiezan a tener problemas de vejez, se ve que ya estos ritmos circadianos ya no se ven claramente. Se altera el sistema circadiano. Entonces, por ejemplo, si nosotros estuviéramos registrando la actividad de una persona, debería tener alta actividad de día y baja actividad de noche. Pero en los ancianos empezamos a ver que ya no se ve tan clara la diferencia entre el día y la noche. De repente empiezan a tener también actividad durante la noche y de repente reposo de día y alta actividad de día, noche, en fin, el ritmo circadiano se ve de alguna manera modificado. ¿Qué podemos hacer en esas situaciones? Bueno, tratar de generar condiciones muy extremas en donde el individuo esté verdaderamente de noche o verdaderamente de día. Y entonces se usan, por ejemplo, lámparas en las casas donde se cuidan a los ancianos para darles mucha luz de día y darles mucha noche, o sea, poca luz, mucha oscuridad en la noche. Y entonces se logra que a través de darles mucha luz de día y oscuridad de noche, se pueda definir mejor la ritmicidad circadiana. Nosotros hicimos un estudio hace tiempo en un hospital. Ustedes seguramente, como estudiantes de medicina, pues van a ir mucho a los hospitales y van a ver que en los hospitales siempre está la luz prendida, ¿verdad? De día y de noche. Y lo que es peor también para los pacientes que están tratando de descansar, llega la enfermera y les prende la luz en la noche, vengo a ver sus signos vitales y entonces les prende la luz y les toma la presión y les toma la temperatura. Y he escuchado mucho a personas que están en el hospital que dicen, es que no me dejan dormir, me prenden la luz a todas las horas, ¿no? Bueno, pues en las unidades de cuidados intensivos se ha visto que, ustedes a lo mejor lo han visto, se mantiene la luz prendida también. Se mantiene la luz prendida porque hay que estar hay que estar viendo al paciente y hay que estarlo cuidando que no vaya a tener una crisis o algún problema. Entonces nosotros hicimos un estudio en las unidades de cuidados intensivos con los bebés que nacen prematuros. Estos bebés, como se ve aquí, están acostados en unas cunas o a veces en incubadoras y están con la luz prendida todo el tiempo porque las enfermeras tienen que estarlos cuidando, tienen que estar viendo que no vayan a tener algún problema respiratorio, etc. Y lo que nosotros propusimos es que en estas unidades de cuidados intensivas, los bebés deberían estar expuestos también a la oscuridad de la noche y que el tener día-noche muy marcado, así como les mostraba con los ancianos, luz prendida de día pero oscuro de noche, pudiera ayudarlos a mantener mejor su estado de salud. Porque a final de cuentas los ritmos circadianos son básicos para dar respuestas adecuadas al ambiente. Y entonces lo que hicimos fue proponer que, como las enfermeras necesitan tener la luz prendida para estar viendo a los bebés, que durante las noches les pusieran estos especie como de cascos
que les generaran una oscuridad a sus ojos y a su cabeza, de manera que el bebé percibiera un poco una noche durante las horas que correspondieran a la noche. Y hicimos un seguimiento de estos bebés para ver cómo mejoraba su condición física. Y lo que ustedes pueden ver aquí es que en negro, en las bolitas negras, están los bebés que recibían el casco durante la noche, que se los quitaban de día para que les diera la luz y luego se los volvían a poner en la noche. Empezaron a ganar mucho más peso corporal, lo cual es muy bueno para un bebé que es prematuro, porque entonces se puede ir más rápido a su casa, ¿no? Y además empezaron a tolerar mejor la leche. Y entonces toleraban mejor la leche, crecieron más rápido. Y como consecuencia, si nosotros estamos viendo aquí la permanencia en el hospital, vemos en las bolitas negras que los bebés se fueron antes. Se empezaron a ir antes a su casa y a los 2 meses todos nuestros bebés ya se habían ido a casa. Mientras que los bebés que estaban bajo estas condiciones de luz de día y luz de noche, permanecieron más tiempo en el hospital porque toleraron menos la noche, crecieron menos rápido y entonces estuvieron más tiempo en la noche. Lo cual nosotros lo consideramos como una ventaja muy importante tanto para el bebé como para la familia, como para el hospital. El que nosotros pudiéramos ayudar a que los bebés se fueran antes. Ahora esta estrategia de ponerles estos cascos, que ahora ya están hechos mucho más bonitos, claro, ya se mandaron a hacer unos cascos especiales con acrílico oscuro, se está aplicando en muchos hospitales, tanto públicos como privados aquí en México. Bueno, pero estos son 2 ejemplos que les quise poner de cómo la luz y la oscuridad son importantes para la salud. ¿Qué pasa ahora con nuestra sociedad moderna que está expuesta a la luz por la noche? ¿Por qué estamos expuestos a la luz por la noche? Pues por varias razones. Una es porque en las ciudades, en las casas, afuera en la calle, hay mucha luz. Y esta luz entonces nos genera una condición en donde nunca estamos realmente a oscuras. Pero además, adentro de la casa, nosotros nos procuramos también la luz a los ojos, ¿verdad? Tenemos el teléfono celular y nos gusta estarlo viendo hasta muy tarde en la noche, lo cual nos irradia luz hacia los ojos, pero si no, estamos frente a las computadoras o frente a la televisión. Y entonces todo esto ha generado para el ser humano, sobre todo para el ser humano joven, una situación en la que estamos durmiendo mal. Y entonces hay muchos estudios que están ahora reportando esta situación en la que dormimos mal. Y no nada más los seres humanos estamos afectados, sino que estamos afectando a todos los individuos y animales que viven alrededor de nosotros. Y se sabe que ahora muchos insectos, aves, peces que viven cerca de las ciudades y de ciudades grandes, están teniendo problemas de desorientación para la migración, de desorientación en los peces, de reproducción. Muchos animales que son polinizadores ya no logran polinizar bien, etcétera. Y entonces, pues el ser humano también está bajo esta condición, ¿no? Estamos bajo condiciones de día y en la noche, pues también la luz. Y entonces, ¿qué estará pasando con todo esto, no? ¿Qué estará pasando con estas funciones básicas que ya no tienen la oscuridad de la noche que deberíamos tener? Entonces, en mi laboratorio, en donde yo soy responsable, hemos estado trabajando con modelos experimentales con ratas, en la que estamos exponiendo a las ratas a condiciones de luz. Y les prendemos la luz en la noche y luego vemos qué está pasando con algunas funciones. Entonces, con Araceli Tapia, hicimos un estudio en donde estuvimos haciendo este protocolo por 8 semanas y las ratas estuvieron expuestas a luz durante la noche. En una rata normal, la rata tiene poca actividad de día y mucha actividad de noche. ¿Por qué? Porque de noche las ratas son nocturnas, ¿no? Entonces, en estas ratas que nosotros poníamos con luz, esta organización se perdía. Las ratas tenían ahora actividad igual a lo largo de las 24 horas. Cuando les medimos hormonas
hormonas, por ejemplo, la melatonina, que es una hormona que es nocturna y que normalmente está elevada de noche y baja de día. Estas ratas tenían igual, perdón, esta es la melatonina, tenían igual niveles de melatonina de día que de noche, y igual niveles de corticosteroidina de día que de noche. Cuando vimos su conducta, les medimos, ella es psicóloga y entonces medimos algunas conductas, les hicimos una prueba en donde se exploran conductas similares a la depresión, en donde a la rata se le da de tomar agua con azúcar. A las ratas les gusta mucho el agua con azúcar, entonces cuando les damos por primera vez agua con azúcar, pues la toman. A la siguiente vez que les damos, toman más, y luego a la siguiente toman más. Pero en los animales que estaban bajo la luz constante, que son estas que están en amarillo, no tenían este aumento de ingestión de agua con azúcar, lo cual se considera una conducta de anedonia o como se interpreta un poco como una conducta tipo depresiva. También les medimos conductas que pudieran expresar ansiedad y en las ratas el estarse rascando y estarse chupando su piel es una expresión de ansiedad. Y entonces vemos que las ratas que estaban bajo luz en la noche tendían a estarse rascando y a estarse acicalando mucho más. También con Maricruz, otra estudiante mía de licenciatura, nos preguntamos si estos animales serían más vulnerables a ingerir alcohol. Como una manera de preguntarnos si pudieran ser más propensas a desarrollar conductas adictivas. Y entonces, otra vez, nuestros animales que estaban bajo luz constante perdieron la ritmicidad y durante 12 días ella les ofreció una botella con alcohol dentro de su jaula. Y lo que observamos es que las que estaban con la luz prendida de noche tomaban mucho más alcohol que las que no estaban en esta condición. Todas con la misma botella de alcohol, aquí vemos el consumo de alcohol promedio que tuvieron las ratas y no era porque tuvieran sed, porque si hubieran tenido sed, cuando les dábamos agua, pues hubieran tomado también más agua, ¿no? Pero de la agua tomaban igual. Agua tomaban igual, lo que sí tomaban era más alcohol. Luego las dejamos unos días sin agua y les volvimos a ofrecer la botella de alcohol. Y vimos que las que estaban en la condición de luz, pues presentaban una conducta de atracón, o sea, tomaban mucho más agua una vez que tenían la oportunidad nuevamente. Con Natalie Guerrero Vargas, que es asociada en mi laboratorio, medimos también otro tipo de funciones que no eran tanto de conducta, sino más bien del estado metabólico y del estado inflamatorio de estos animales. Y lo que observamos es que los animales que están bajo condiciones de luz en la noche suben más de peso, muestran más altos triglicéridos en sangre, más alta la glucosa, tanto una glucosa basal como cuando están en ayuno. Y cuando los pusimos en una prueba de tolerancia a la glucosa, también mostraron más área bajo la curva, sugiriendo que estos animales están desarrollando un síndrome metabólico. Natalie les midió también una serie de respuestas inflamatorias. Les inyectó una molécula que viene de una bacteria, que normalmente infecta a los animales, y encontró que la respuesta inflamatoria era mucho más intensa en los animales que estaban en condiciones de luz, generaban más fiebre, y también el primer día después de la inflamación disminuían más su ingesta de alimento y su consumo de agua. Cuando les inyectó células tumorales bajo la piel, encontró que los tumores que crecían más grandes en los animales que estaban expuestos a la luz. El tumor era mucho más grande y además estaba mucho más infiltrado por macrófagos. De todo esto, les quiero transmitir el mensaje de qué grave es la luz por la noche.
y por qué cuando nosotros trabajamos con los niños en el hospital, decidimos que no debían tener la luz en la noche y que en la noche les deberíamos tapar su carita para que tuvieran oscuridad. Entonces, los modelos animales nos dicen que es malo para la conducta, es malo para el control conductual, para no tomar tanto alcohol, por ejemplo, no comer tanto, ¿verdad? Y que es malo también para la fisiología en cuanto al metabolismo, los estados inflamatorios y el crecimiento de tumores. Y entonces, con todo esto, lo que yo les quise transmitir es que estamos expuestos a una diversidad de retos externos que están dados por los ciclos de la Tierra. Ciclos anuales, ciclos circadianos, ciclos de los lunares sabemos poco, pero seguramente nos deben también dar un reto y que debemos tomar en cuenta todos estos retos cuando nosotros estemos estudiando una variable, estemos estudiando una enfermedad, estemos considerando cómo tratar a un individuo. Y como mensaje entonces 2, les transmito que, bueno, la disrupción circadiana la estamos viendo ahora en prácticamente todas nuestras poblaciones, pero afecta principalmente a la gente joven, porque son a los que más les gusta tener actividad nocturna, exponerse a la luz. Y bueno, a ustedes como estudiantes de medicina seguramente les va a afectar enormemente cuando se expongan a la luz en la noche en los hospitales, ¿no? Y esta disrupción circadiana es un factor de riesgo para la salud y para la conducta. Debemos tratar de evitarlos, tratar de implementar estrategias para mejorar las condiciones de las personas que estén en riesgo, ya sea mejorando la oscuridad y la luz asociados al día y a la noche. Y que bueno, lo que tenemos que hacer como profesionistas de la salud es tratar de mejorar estas condiciones circadianas para evitar la enfermedad o para mejorar los estados de nuestros pacientes. Y con eso quiero terminar. Muchas gracias por su atención y gracias por la invitación. Muchísimas gracias, doctora Carolina Escobar. Personalmente quedé bastante impresionado con las investigaciones que nos comentaba. Y nada, ahora, no sé, Luna, bueno, a los participantes que están, si quieren dejar alguna pregunta en el chat o son bienvenidos, pueden activar su micrófono, mejor para mejorar la conversación. Así que Luna. Sí, yo tengo algunas preguntas anotadas. Ok, muchas Ya, gracias. Con mucho gusto. sí, y ya. La primera pregunta es sobre si pueden los ritmos circadianos de alguna forma ayudar con el tema de la concentración. Si existe, por ejemplo, un horario ideal que podamos utilizar para estudiar, porque se ve mucho, sobre todo en la vida universitaria, el tema de estudiar mucho de noche. Hasta altas horas de la noche, y no sé si en realidad será tan conveniente o si yo siento que me concentro mejor en ese horario. ¿Hay algo que pueda hacer durante el día para acomodarme a eso, o en realidad cuál sería como el horario ideal? Bueno, hay una serie de estudios que ya han descrito que nuestro momento pico de atención y de concentración es a mediodía. Por ahí entre las 12, 2 de la tarde es un momento en el que estamos muy concentrados y podemos aprender mucho. También en la mañana, o sea, la mañana va subiendo la concentración, va subiendo y alcanza un pico a mediodía. Todavía en la tarde tenemos niveles adecuados de concentración, pero después ya en la noche va bajando importantemente, porque empieza a darse todo el proceso de cansancio y de querer darle entrada a los procesos de sueño. Yo entiendo que los estudiantes de medicina tienen muchas actividades a lo largo del día y que entonces cuando realmente pueden llegar a estudiar a casa es en la noche. Y bueno, pues aprenden a hacerlo y tienen diferentes estrategias, ¿no? Ya sea tomando café o yo qué sé, pellizcándose un brazo para no dormir, ¿verdad? Pero en realidad la hora ideal para estudiar es en el día. Ahora, ¿qué es otra cosa que es muy importante para aprender? No nada más es estudiar y tener estrategias de estudiar, sino dormir. Después de una buena sesión de estudio,
es muy importante dormir. ¿Por qué? Porque durante el sueño tenemos una serie de actividades mentales. El cerebro no se desconecta, el cerebro sigue haciendo cosas, ¿no? Y se sabe que durante el sueño se consolida la memoria. Y entonces la consolidación, o sea, la formación de memorias se da principalmente durante el sueño y sobre todo durante el sueño que se llama sueño MOR o sueño de movimientos oculares rápidos, que es cuando estamos aparentemente soñando. Y es donde nuestro cerebro está organizando mucha información y está generando todas estas huellas de memoria. Entonces, la parte del sueño también es muy importante para poder que todo eso que estudiamos, porque si estudias toda la noche y no duermes nada, nada, y luego empiezas otra vez la actividad, pues todo eso pues no se pudo consolidar. Ya, entiendo. Igual, Y dale, Lunita, dale. más o menos, ¿cuánto sería como la cantidad mínima de sueño que tengo que tener después de una sesión de estudio como para que no se pierda todo ese esfuerzo? Bueno, pues tristemente, para los estudiantes de medicina que están con tanta carga académica, a veces no lo logran, ¿no? Para las personas jóvenes como ustedes, se sugiere que 7, 8 horas por noche sería lo ideal. Ajá. Pero claro, aprenden a dormir 4 o 5, ¿no? Sí, yo lo sé, digo, a mis estudiantes Sí. les pasa lo mismo. 4 o 5 y pues adelante, ¿no? Y adelante y así. Y poco a poco Básicamente, la gente va aprendiendo, ¿no? básicamente es como un regalo darse esas 8 horas de sueño muchas veces. Sí, yo sé, sí, yo sé, y lo entiendo de ustedes, ajá. Pero en realidad para las personas jóvenes recomendados son 7, 8 horas por noche. Mm. Ya, entiendo. Antonia Soso levantó la mano, no sé si quiere Sí, hola, muchas gracias, doctora Carolina. Disculpe hablar, que no Antonia. prenda la cámara. Mucho gusto. Me gustó mucho la presentación, los estudios están impresionantes. Y había escuchado algo sobre los cronotipos como búho o alondra y quería saber qué tanto de cierto habrá en eso, porque hay gente que se concentra más en cierto horario que otros, o es más que nada cultura popular. No, Y no, muchas gracias de nuevo. sí, me parece muy buena tu pregunta, porque hay personas que nacen siendo búhos, como tú dices, ¿no? Son personas que siempre van a ser nocturnas y que su mejor rendimiento lo hacen de noche. Es una minoría, ¿eh? Se sabe que existen inclusive algunos genes asociados a estos cronotipos que les llaman nocturnos o búhos y que inclusive hay familias completas que son nocturnas. Ujú. Y entonces, claro, siempre habrá personas que tengan preferencia por la noche y otros que son, la mayoría del ser humano, son más bien diurnos y les llaman alondras, ¿no? Que es un pajarito que es más bien activo de día. Ahora, también es cierto que a lo largo de nuestra vida vamos cambiando de cronotipo. Los bebés son muy, muy diurnos y las personas que tienen bebés lo van a poder reconocer porque el bebé se despierta muy temprano y los niños chiquitos también, ¿no? Y cuando el papá joven se fue a desvelar o ha estado muy ocupado y quisiera dormir más, llegan los chiquitos y lo despiertan, ¿no? Porque ellos ya están listos para el siguiente. Cuando entramos a la adolescencia, las hormonas sexuales que empiezan a modificar toda nuestra fisiología nos hacen nocturnos. Y entonces se sabe que los muchachos en la secundaria, la preparatoria, eh, tienen una preferencia muy importante por la nocturnalidad. Y es parte de este cambio hormonal que estamos viviendo, ¿no? Y entonces ustedes pues son gente todavía joven que están un poco en este estado en el que son muy nocturnos y entonces no sufren tanto por tener que estudiar de noche porque su organismo todavía les permite ser muy nocturnos. Pero conforme van entrando ya a la adultez y van siendo ya adultos jóvenes, vamos a decir de veintitantos, 30 años, empiezan a volverse otra vez diurnos. Poco a poco, o sea, va habiendo una etapa de transición en la que esa nocturnalidad se empieza a ir hacia la diurnalidad y ya cuando llegan a los 40, 50, 60 años ya son verdaderamente diurnos nuevamente. Entonces, como que va cambiando nuestro cuerpo también con la ontogenia, con los cambios de la edad. Y sí, entonces
afortunadamente para ustedes que están en la carrera de medicina, todavía están en una fase en la que son bastante nocturnos y entonces pueden estudiar de noche. Pero no por eso deben dejar de dormir. Porque el nocturno, aunque esté despierto toda la noche, se beneficia muchísimo después de dormir sus 7 o 8 horas. Y entonces ahí es la parte que se sufre un poco en la carrera de medicina. Yo tenía una... Ahí respondió Antonia agradeciendo la respuesta. Muchas gracias. Acá no sé qué pasa ahí en México, pero al menos acá en Chile es bien común y una discusión que se da todos los años. Es casi ya una noticia clásica que pasan en los noticieros, etcétera, que son los cambios de hora. Acá en Chile hay una costumbre que cada año, bueno, el horario de invierno, de verano, no sé cómo es en México, pero creo que dada la geografía, podría ser, del país, se adapta a este cambio de horario. Y siempre a eso salen expertos en la televisión diciendo que es bueno, que es malo, que nos afecta, que más puede afectar al trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es bueno hacer estos cambios de horario, cronobiológicamente hablando, y nos afecta, nos cuesta mucho adaptarnos. ¿Cuánto tiempo? Fíjense que en realidad estos cambios de horario se pensaron mucho para ahorrar la luz. Sí. Ahora hay muchos estudios que dicen que en realidad no se ahorra nada, que no ha cambiado nada, ¿no? Y que ni valdría la pena hacerlo. A nivel de cronobiología, en realidad el cambio es de 1 hora. Y entonces, sí al reloj biológico le cuesta porque tiene como una inercia, el reloj biológico es muy sólido, se aferra a sus horarios para no cambiar tan fácilmente, ¿no? Pero en unos 3, 4 días, 5 días, el reloj ha logrado volverse a adaptar y está otra vez. Siempre y cuando nosotros se lo permitamos, ¿eh? Porque si yo me pongo en el plan de que no, para mí todavía no son las 9 porque para mí yo sigo con las 8, ¿no? Entonces, claro, yo no lo ayudo. Pero si yo adopto el nuevo horario en 3, 4 días, debería yo estar adaptado nuevamente. Hay ahora un problema, además, vivimos una situación mucho más difícil que eso de lo que no les hablé. Estamos viviendo una situación nueva que es un problema que le llaman emergente, que está teniendo la sociedad moderna. De lunes a viernes tenemos un horario, porque los horarios de la escuela, los horarios de trabajo, nos obligan a levantarnos muy temprano muchas veces, y entonces todos usamos un despertador para pararnos temprano. Y el sábado y el domingo nos dejamos dormir. Y nos dejamos dormir hasta tarde y nos despertamos tarde. Y entonces hay una diferencia muy importante entre la hora en que nos despertamos de lunes a viernes con la que nos despertamos sábados y domingos. Eso es peor que el horario de verano o el horario de invierno, porque eso es 1 hora de diferencia. No pasa nada. Y la diferencia entre los días de trabajo con el fin de semana puede ser de 3, 4 horas, 5 horas, dependiendo de cuánto nos dejemos dormir. Ajá. Y entonces a esto se le está Se llamando... despierta a almorzar. Exactamente, justo, ¿no? Y entonces a este problema que está sufriendo la sociedad moderna se le llama jet lag social. Jet lag porque se parece al cambio que sufren algunas personas cuando viajan en avión y llegan a otro país y se encuentran con otro horario. Y entonces es como si tú estuvieras en un horario de lunes a viernes y sábado y domingo te vas a otro lado, a otro país y vives con otro horario. Te levantas a otra hora, comes a otra hora, te acuestas a otra hora porque además te vas a fiesta o haces alguna cosa, ¿no? Y entonces, y luego el lunes regresas de viaje y estás con el horario del trabajo y del estudio. Y otra vez, de lunes a viernes o de lunes a jueves a veces, y luego otra vez un horario diferente. Entonces, eso es peor. Es peor que el horario de verano, peor que el horario de invierno, porque los cambios son muy dramáticos y son de unos cuantos días. Entonces tienes de lunes a jueves para adaptarte a tu horario de trabajo y luego viene el fin de semana y te desorganizas y no te da tiempo de adaptarte y ya volviste al otro. Y así.
Y este es jet lag social, ahora lo están estudiando muchas personas como yo, que hacemos cronobiología, y se está encontrando que tiene pues efectos terribles porque como nunca se logra adaptar el reloj a ninguno de los dos horarios, vives como medio desincronizado, medio como que no estás en nada, y entras a un estado parecido al del que yo les decía de la desincronización circadiana, en el que te haces vulnerable a muchas enfermedades y sobre todo a muchos problemas emocionales, de depresión, de cansancio, de irritación crónica, porque no logras nunca realmente estar bien dentro de un horario. Ujú. Entonces la recomendación sería despertarte, dormirte a la misma hora todas las Siempre, siempre. siempre, sí. No. Así es. Claro, siempre que fuera ideal que pudieran dormir bien, ¿verdad? Claro, sí. Ujú, Sí, claro. Y qué fíjense triste. que sí, este jet lag social afecta sobre todo a la gente joven, que son los que tienen los horarios más irregulares de actividad y sueño. Ujú, Claro. ujú. Ya, yo tengo otra preguntita, que es un poco más práctica en realidad, porque de repente como todo el tema de las hormonas puede sonar como muy como teórico, entonces quisiera saber qué cambios en realidad como prácticos, tal vez chiquititos, podemos empezar a llevar a partir de mañana, por ejemplo, para llevar mejor sincronizado nuestros ritmos circadianos. Irse a acostar Claro. ahora. Pues sí, como a las 10, ¿no? Por Son como eso, las 9 acá en Chile, no hay entonces cuarto. ya mero, sí. Sí, Bueno, nosotros hemos estado trabajando sobre ello. Yo nada más les mostré los datos que tenemos sobre qué mala es la desincronización circadiana, qué malo es estar haciendo esto. Pero una de nuestras funciones más importantes ha sido buscar cuál es el remedio que podemos sugerir. Y hemos visto que un factor muy poderoso que tiene un efecto muy fuerte sobre todo nuestro cuerpo son las horas de la comida. ¿Por qué las horas de la comida? Porque lo que muchas de nuestras células ven es la glucosa. O sea, la mayoría de las células de nuestro cuerpo no ven la luz. Están adentro, no ven luz, pero sí ven la energía que llega. Y también sufren un efecto muy importante de las hormonas que se liberan a partir de lo que comimos. Y entonces lo que hemos aprendido pues en los últimos años es que si tú mantienes estable las horas de comer y que esas horas de comer estén siempre asociadas con la luz. O sea, tú desayunes cuando empiece el día, comas a mediodía y cenas antes de que sea muy tarde en la noche. Estos horarios de alimentación acompañan al sistema circadiano diciéndole, es de día, estamos comiendo. Yo les decía que la alimentación y las enzimas gástricas y todo el funcionamiento digestivo está asociado al día. Entonces, si nosotros mantenemos nuestras comidas asociadas al día, nuestro sistema circadiano va a mantenerse entendiendo que es de día. Muy malo comer a medianoche, porque el sistema circadiano está entendiendo que ya debería estar oscuro. Y entonces tenemos pues la computadora prendida o estamos viendo la televisión o lo que sea. Y si además le damos de comer, entonces va a decir, o sea, no es noche, es día. Hay luz, me está entrando la luz por los ojos y además me está entrando energía. Y entonces todo nuestro cuerpo se va a poner en modo día en vez de ponerse en modo noche. Y empezamos a confundirlo. Entonces hemos aprendido que las comidas a deshoras o erráticas le generan un sistema circadiano sin ritmos. Comer de noche confunde y le cambia el ritmo al sistema circadiano. Entonces, ¿qué podemos hacer a partir de mañana? Tratar de mantener ventanas de alimentación que estén nada más durante el día. Comida, desayuno, comida y cena dentro de las horas que es de día. Y no comer nada de noche, aunque estés despierto. Y si si uno está despierto en la noche y le da hambre, Pues ya que porque hay no te veces que uno con hambre hasta no puede dormir. No comer pues, que no definitivamente. pues come bien de día, o sea, desayuna bien, come Ah, bien y ya, claro. cena bien, no sé, a lo mejor a las 8 de la noche, tu última comida.
Y entonces ya el resto de la noche no debe haber comida. Tenemos datos experimentales que muestran que es muy, muy benéfico. Todos estos años que les mostré de depresión por la luz y inflamación, crecimiento de tumores, los pudimos evitar restringiendo la alimentación de los animales a ciertas horas para que el sistema circadiano se mantuviera dentro de un rol de que ahorita es de día y ahorita es de noche, ahorita es de día, ahorita es de noche a través de la comida. Y entonces, pues hay muchos grupos ahora en el mundo que están trabajando sobre esta idea de la crononutrición, le llaman. Crononutrición, que es horarios de alimentación y luego horarios de ayuno. Toda la parte que es noche debe ser ayuno. Sí, Entonces, esa es la recomendación más importante. Ya. gracias. Ajá, y yo se los digo mucho para todos los que van a tener que trabajar de noche, pues trata de no comer. Es muy difícil, es muy difícil, ¿no? Ahora, ¿Y tomar ahora, agua? Sí, eso. agua sí. Sí, no, Ah, Agua. ya. un té, agua sí, claro. Pero ahora, por ejemplo, en los que vamos en un futuro, espero cercano, tener turnos en la noche, uno se Claro. amanece, uno tiene que comer algo, y uno se va a quedar sin comer ese turno, por ejemplo. Fíjense que estamos trabajando sobre la propuesta de que se coma comida que es poco importante metabólicamente. Ajá, de manera que el sistema circadiano no la considera como su comida principal. Y que tus comidas principales muy ricas en energía sean asociadas a la luz al día. O sea, Ya. un buen desayuno, muy buen desayuno energético, por ejemplo. Sí sé me ha platicado ahora una anécdota de un dietista que trató de hacerlo en un hospital y de darles entonces pues a todo el personal médico, etcétera, al personal del hospital, darles una dieta basada en fibra y con muy poca carga energética en la noche, y todos se pusieron enojadísimos y fueron a reclamar y dijeron que era ese maltrato que les estaban dando, porque les daban esas comidas tan malas en la noche, ¿no? Pero sería lo ideal, que tuvieras poca energía de noche y que la energía principal la enfoques al día, para mantener al sistema circadiano informado de que ese es un momento metabólico de día. Sí. Pero bueno, hay mucho que hacer. Todavía tenemos que trabajar sobre esa idea de cómo ayudar al trabajador nocturno sin que se Eso sienta es lo otro. maltratado. Sí, Sí. sin que se sienta maltratado. Sí. Sí. Bueno, ojalá para cuando salgamos de la carrera. Ya tengamos Ya. una buena propuesta. Así es. Así que eso. No sé si alguien del público quizás tiene alguna pregunta guardada, sino para ya ir cerrando la charla. Ya nos va tocando ir a dormir. Claro, yo voy a comer algo, igual es tarde, pero para ir a dormir. Exacto, ya. Y además, dejar de ver tanto la pantalla antes de dormir, ¿no? Para que Claro, la porque luz... ahora Ajá. más que nunca en tema de pandemia, educación online, uno está todo el día en el computador y uno se acuesta y vas al teléfono y te duermes. Afectó mucho a la gente joven el uso del celular en la noche, ¿no? Sí. 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 Alexis ahí levantó la mano, así que dele nomás, amigo. Hola, hola, buenas noches. Hola. Primero que nada, le quería decir que me gustó la presentación y que me encantaron el tema de los experimentos con ratones, que lo encuentro maravilloso. Entonces, mi pregunta va en relación a las funciones que son reguladas por los ciclos circadianos y los cronotipos. ¿Qué tanto afectan los cronotipos a esas funciones? ¿Se ven afectadas todas o solamente se ven afectadas algunas? No sé. Fíjate que si el individuo es nocturno y se mantiene dentro de su situación nocturna, todo su cuerpo lo sigue. Y entonces todo el cuerpo funciona nocturno. Y claro, habría entonces que adaptar a esa persona pues todas sus actividades. ¿Qué situación es difícil para alguien que es nocturno? Es que si consigue un trabajo y se tiene que levantar temprano, sus funciones no lo van a seguir. O sea, él se esfuerza
por el despertador al levantarse temprano, pero su cortisol y su adrenalina y todo se va a despertar después, ¿no? No lo va a seguir inmediatamente. Entonces estas personas sufren mucho porque no se sienten como preparados, su cuerpo no está listo para seguirlos. Normalmente el cronotipo entonces va a estar en todo lo que hagan. Claro, estas personas se van a beneficiar si son trabajadores nocturnos, por ejemplo. Se van a adaptar súper rápido, muy bien, porque todo su cuerpo lo va a acompañar hacia las actividades nocturnas. Entonces, sí, el cronotipo implica que todo lo va a acompañar. Esa persona es así. Eso sería, muchas gracias. De nada. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. No sé qué es, ¿no? Bueno, pues yo les agradezco mucho la invitación. Les agradezco mucho sus preguntas, los comentarios, creo que fue muy interesante. Sí, a usted, doctor, la verdad, Ay, bueno, si no hay, nosotros, sí. No, la Luna, voy a agradecer de partida a la Luna, que fue idea de ella este tema, ella es la interesada, hizo una investigación ahí bibliográfica y llegó a usted, y así como uno no me esperaba que conteste el correo, por ejemplo. Así que nos agradecido por su tiempo, por su disposición de parte de todos, ojalá que haya inspirado aquí entre los asistentes, quizás esa semilla para investigar sobre el tema acá, y para saber más sobre uno mismo, más que nada. Yo creo que esa es Sí, la... bueno, yo los invito a todos que cuando vayan al hospital y observen cómo funciona un hospital, se acuerden de que los ritmos circadianos son importantes. Y van a pensar un poco en las enfermeras, en los pacientes que están todo el tiempo bajo la luz, ¿no? Y que pues la oscuridad de la noche es algo muy, muy importante para que alguien salga del hospital, para que alguien se cure y se sienta mejor. Sí, Y entonces, y uno mismo en el futuro podría intervenir en eso, hacer estos cambios que ustedes proponían al tema de este casco para los bebés, el tema de apagar las luces. Es en bien las unidades interesante. de terapia intensiva, Sí, es tan importante. Fíjense, perdón, yo sigo hable y hable, pero se no, sabe que dele nomás. en los pacientes adultos que entran a una unidad de terapia intensiva, a los 5 o 6 días empiezan a desarrollar resistencia a la insulina y empiezan a desarrollar niveles altos de glucosa, sin haber sido diabéticos, ¿eh? O sea, simplemente por la luz prendida todo el tiempo. Y ya hay también estudios que han estado tratando de buscar cuál podría ser la estrategia mejor para evitar eso en las unidades de terapia intensiva, porque es como una respuesta ya conocida que sucede debido a la luz. Alexi, Disculpe que la moleste. Ya, quería preguntarle si existe algún parámetro para determinar este ciclo en uno mismo. Así, fíjate que es muy interesante porque si tú tienes un termómetro, te puedes tomar la temperatura cada 2 horas o cada 3 horas y anotarla. Y te vas a dar cuenta cómo va cambiando tu temperatura a lo largo del día. Puedes, si tienes un aparato para medirte la presión arterial, también puedes hacerlo. Pues, o bueno, ahora que sea, por ejemplo, en los celulares se puede uno medir la oxigenación, puedes estar tomando la oxigenación a lo largo del día y la noche y te vas a dar cuenta cómo tú mismo vas variando. O sea, puedes tomarte oxigenación, la presión arterial o el ritmo cardíaco, y van a darse cuenta, si lo hacen a lo largo de 24 horas, van a ver claramente cómo va cambiando. Ahora, si tienen a alguien en casa que use un glucómetro, pues se pinchan cada 3, 4 horas según aguanten ustedes, ¿no? Y van a ver cómo también los niveles de glucosa circulante van cambiando a lo largo de las 24 horas. Muchas gracias. De nada. Muy bien, chicos. Bueno, pues muchas gracias. muchas gracias nuevamente, en serio. Si se les perdió algún detalle o quieren revisarlo, bueno, vamos a estar publicando el video en la página de YouTube de FIMSA Chile. También se la vamos a enviar, doctora. Y nada, agradecerle nuevamente, quizás verla en otra instancia, completísimamente invitada.
Y nada más que agradecerle, en serio. Muchísimas Muchísimas gracias. y que gracias. estén muy bien. Fue un gusto. Sí, Igualmente. muchísimas gracias, de Luego me verdad. Yo mandan- creo que nos vamos absolutamente maravillados. Muchas gracias. Me mandan el link para que yo lo vea también Sí. en YouTube. Ahí le Muchas mandamos gracias. por correo. Muchísimas Ok. gracias también a Hasta quienes luego a asistieron. todos. Que nos vieron. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.